lo que es el... ya. Ahora sí, vamos a ir compartiendo lo que es la imagen acá. Ahora, primero para analizar lo que es la biomecánica del hombro, en el hombro dijimos que la glenohumeral se va a hacer el estudio generalmente de lo que son la composición, la conformación de los ligamentos. Dijimos que a nivel ligamentario, quienes dan y brindan la estabilidad a nivel de la glenohumeral es el ligamento glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior, ¿no es cierto? Esos tres ligamentos van a conformar una forma de una Z. Dependiendo de esas fibras, son de sus orígenes y sus inserciones, van a manifestarse cerca del origen de la inserción del otro tendón. Entonces tienen una forma de una N o una Z a nivel de la articulación glenohumeral. Dependiendo las cadenas musculares, nos van a permitir lo que son a nivel muscular, lo que son músculos principales y los accesorios, dependiendo dónde se va a originar el músculo, a dónde se va a ir insertando. Entonces, para estudiar e introducirnos a lo que es la biomecánica del codo, primero tenemos que tener en cuenta qué tipo de articulación es la articulación de codo. ¿Qué dijimos que era? ¿Qué tipo de articulación? Diartrósica, ¿no es cierto? Y el subtipo de articulación, ¿se acuerdan? En artrosis. Odilia. ¿Qué tipo de articulación? A ver, estamos a... Bien. Entonces, dependiendo del origen y la articulación, vamos a ir viendo el subtipo. ¿Qué significa? Siendo una articulación condilia, ¿qué nos permite? ¿Qué rangos de movimiento nos permite? Flexión y extensión. Flexión, extensión. ¿Qué tipo de movimiento? ¿De cuántos a cuántos grados va la flexión y la extensión a nivel de la articulación? ¿Articulación de codo o articulación húmero-cubital? 0 a 45. 0 a 145 y de 145 a 0. Muy bien. Grados. Muy bien. Entonces, teniendo el rango de 0 a 145 la flexión y la extensión de 145 grados a 0, que es el retorno del movimiento de la flexión. Entonces, ¿qué ligamentos van a brindarnos aquí lo que es la estabilidad a nivel de la articulación de codo? Son los ligamentos colaterales, anterior y posterior, también que van a surgir en la cara medial, entre el radio y el cúbito van a surgir lo que es una fibra interarticular que van a limitar los movimientos. Por eso a nivel del radio cubital distal, radio cubital proximal, que se encuentra a nivel de la articulación de antebrazo, nos van a permitir los movimientos rotatorios, la prono y la supinación. Entonces, teniendo los músculos principales, ¿cuáles son los músculos principales que se realiza la flexión a nivel de la articulación de codo o la articulación húmero-cubital? ¿Por qué se denomina que es articulación húmero-cubital y no húmero-radial? A ver. Porque observamos en esta carilla articular a nivel óseo los cóndilos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver lo que es el borde inferior de lo que es el hueso del húmero. En la parte inferior del húmero observamos lo que es el pico del loro, que se encuentra a nivel de la articulación, que presenta una carilla articular en forma de una bisagra, ¿no es cierto? Entonces, teniendo la forma de una bisagra en la cual se va a insertar una superficie cóncava y una superficie semiconvexa, esta bisagra me va a limitar los movimientos. Al limitarme los movimientos, solamente voy a poder realizar los movimientos en un solo
plano y el eje, ¿no es cierto? Lo que es el movimiento de la flexión y la extensión. Entonces, aquí podemos observar a nivel de lo que es la articulación, a nivel donde se va a insertar lo que es la tróclea y el cóndilo. Y aquí podemos observar la fosita olecraneal, aquí la apófisis coracoides. Y aquí los ligamentos anulares. Aquí podemos observar en la parte anatómica descriptiva de la imagen. En esta parte la vamos a ir observando. Podemos ver desde una vista posterior hacia una anterior. Y aquí podemos ver el rango de desplazamiento que va desde un movimiento de una flexión a una extensión. ¿Quién se va a ir desplazando en esta articulación y qué hueso va a estar fijo? A nivel de la glena humeral, el que se movilizaba era el hueso del húmero, ¿no es cierto? Mediante el desplazamiento y cambiando su eje proporcional en la carilla articular, en la carilla articular del hueso del omóplato, donde se articula la cabeza del húmero, que dijimos que tiene la forma de una pera, ¿no es cierto? Y esa forma de una pera se divide en 3 porciones, una superior, media y inferior, ¿no es cierto? Dependiendo qué acciones realiza. Si realizaba el movimiento de la flexión, su eje o su centro de gravedad se trasladaba a la carilla superior. Si hacía los movimientos de rotación, abducción y aducción, su eje se permanecía en la parte media. Y si hacía los movimientos de extensión, su eje se trasladaba a la parte inferior. Aquí la conformación que se va a observar, aquí en las carillas, cuando se articula en esta fosa lo que es el pico del loro, del cúbito, acá, van a ir conformando lo que es la articulación húmero-cubital. También se articula lo que es la cabeza del radio. Esa sería una articulación húmero-radial. Pero aquí entre el radio y el cúbito se van a articular. Esa va a ser la articulación radio-cubital proximal y la que está cerca de la articulación de muñeca va a ser la articulación radio-cubital distal. Entonces, aquí qué movimientos nos está permitiendo en el análisis biomecánico con el desplazamiento. En la articulación húmero-cubital nos va a permitir rango de movimiento de lo que es la flexión y la extensión. A nivel de la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal, como están unidos por una vaina ligamentaria a nivel de la zona media, solamente nos va a permitir los movimientos de rotación. Al realizar los movimientos de rotación nos va a permitir lo que es la prono y la supinación. Entonces, pasamos al siguiente. Aquí vamos a ir viendo los ligamentos que van a ir conformando la articulación. Está la imagen acá. Nadie más falta ingresar, ¿no? ¿Todos están? ¿O falta? No hay nadie en espera. Está bien. Entonces, a nivel de lo que es la articulación húmero-cubital y la húmero-radial, tenemos uniones ligamentarias. Entre esas uniones ligamentarias vamos a tener los ligamentos colaterales de la articulación de codo, como se observa aquí en la imagen. Tenemos unos que se van a originar a nivel del epicóndilo medial, el ligamento colateral que se origina a nivel del epicóndilo medial, que vamos a ir viendo que son 3 fibras. ¿Ya? Otro que se va a originar a nivel del húmero, a nivel de lo que es el epicóndilo medial, va a ser ligamento colateral epicóndilo. Después vamos a tener otro que se va a fijar a nivel de lo que es el hueso del radio. Primero se origina del epicóndilo medial, que significa el epicóndilo que se encuentra en la parte interna del brazo,
y se va a insertar cerca de la carilla articular del radio en una fisura que se encuentra ahí o una rugosidad a nivel del hueso. Después tenemos el ligamento anular. El ligamento anular van a dar fijación o estabilidad que les decía a nivel de las carillas articulares, a nivel del radio y el cúbito. Como podemos observar, esta vaina lateral que recubre al radio y el cúbito, ese es el ligamento anular. Después tenemos el ligamento colateral, que nace en el epicóndilo lateral, que podemos observar en la imagen B, y que se va a fijar a nivel del cúbito. Entonces, los ligamentos que nacen a nivel de ligamentos colaterales internos, a nivel del epicóndilo, unos dos se van a insertar a nivel de la zona rugosa de lo que es el hueso del radio. Y un tercero se va a fijar cerca de la articulación húmero-cubital, en la parte interna. Y la otra vaina que va a recubrir a lo que es, o va a dar fijación a lo que es la unión del radio y el cúbito, permitiéndole dos rangos de movimiento, lo que son la pronosupinación. Y en la parte lateral de lo que es el codo, vamos a observar lo que son los ligamentos colaterales a nivel de los epicóndilos, que vamos a observar, y su fijación lo va a tener a nivel del cúbito, cerca de las carillas articulares. En total, estos ligamentos, según la dirección de sus fibras ligamentarias, como son fibras largas, nos van a permitir un rango de movimiento y nos van a limitar. Entonces, entre las fibras que nacen en el epicóndilo y en la epitróclea, nos van a permitir los movimientos de la flexo-extensión. A nivel de lo que es el ligamento anular, nos va a limitar los movimientos a nivel del antebrazo, solamente para poder realizar lo que es la pronosupinación. Aquí podemos ver otra vista. Podemos ver los extremos a nivel del radio y cúbito, los orígenes donde se van a insertar lo que es el tendón extensor común a nivel del epicóndilo, el extensor radial, donde se va a ir originando la cresta supracondilia y el braquial y el braquiorradial. Aquí podemos observar en esta caída donde se va a insertar lo que es el flexor común. A ver, acá. A nivel del antebrazo tenemos lo que son los músculos que nos van a permitir lo que es la flexión de muñeca, la extensión, también algunos músculos que nos van a permitir la pronosupinación. A nivel de lo que es el brazo tenemos algunos músculos que nos permiten la flexo-extensión. En la flexión, a nivel del brazo, tenemos la flexión de codo. ¿Qué músculos principales tenemos? ¿Se acuerdan? El bíceps braquial, que es un músculo principal. ¿Qué más? El braquial anterior, que también es un músculo principal, que realizan los movimientos de la flexión. Tengan en cuenta, unos van a realizar el movimiento de la flexión en posición neutra, otros van a realizar en pronación y otros van a realizar en supinación. ¿Cuál dijimos? El bíceps braquial lo realiza en posición neutra, en pronación o en supinación. En pronación dijimos que lo realiza el supinador largo, que es un músculo flexor de la articulación de codo. En posición neutra, ¿qué lo realiza? El músculo bíceps braquial. Y en supinación, ¿qué lo realiza? El braquial anterior. Entonces, dependiendo la superficie, los músculos principales también de la flexión son el bíceps, el braquial y el supinador largo, que realizan los movimientos de la flexión que abarca de 0 a 145 grados. Los músculos accesorios, ¿cuáles serían? El pronador
redondo, palmar mayor, ¿qué más? Cubital anterior y el cubital anterior y ¿qué más? ¿Qué músculo sería accesorio? El flexor común de los dedos. Entonces, teniendo esos músculos que realizan los movimientos biomecánicos en un eje, y en un plano determinado, vamos a realizar los movimientos de la flexoextensión. Si hubiese un daño a nivel de lo que son los músculos flexores del codo, o una tendinitis bicipital de la porción larga, ¿qué rango de movimiento estaría limitado? Teniendo en cuenta que realiza los movimientos de 0 a 145 grados. ¿Cuál sería el rango de limitación muscular a nivel articular? Chicos, a ver, vamos a preguntar algo. ¿Cuánto creen que sería el rango? Teniendo en cuenta que abarca el 90% de la acción total, digamos, si hace 145 grados, 90% lo van a realizar los tres músculos principales, que son el bíceps, el braquial y el supinador largo. Si hay un daño de uno de los tres músculos, y es la porción larga del bíceps, significa que no va a poder realizar el movimiento en posición neutra. Puede hacer el rango de movimiento, pero no completarlo en pronación por la compensación del supinador largo o en supinación en compensación del braquial anterior. Entonces, para eso sirve el análisis de lo que es la biomecánica articular a nivel de la articulación de codo, basándonos siempre en lo que son los rangos de movimiento que podemos ver. Después, en la extensión de codo, me dijeron que es el retorno de la flexión, abarca de 145 grados a 0. ¿Cuáles son los músculos principales que hacen la extensión de codo? A ver, Carla Justiniano, dígame. El tríceps braquial y el anconio son los dos músculos principales de la Ya. extensión. ¿Y los accesorios? Primer radial, segundo radial y cubital posterior. Muy bien. Si hay un daño entre el tríceps braquial y el anconio, si el anconio se daña, ¿qué limitaciones cree que hubiese a nivel del rango? Teniendo en cuenta que la composición del movimiento de la flexoextensión es un movimiento de balanceo. Si hay un daño de la porción del músculo agonista o antagonista, va a haber una delimitación en el rango. Si abarca de 0 a 145, eso significa que no pudiese complementar. Va a haber un daño de unos 45 grados si se daña uno de los músculos principales. A nivel de la articulación de antebrazo, podemos observar que hacen un movimiento de pronación y movimiento de supinación. Entonces, aquí van a realizar a nivel de antebrazo los movimientos de pronosupinación, teniendo en cuenta que tenemos la articulación radiocubital proximal y la radiocubital distal, que están cubiertas por una vaina, y que es el ligamento anular en la parte proximal, que nos van a delimitar a los movimientos de pronosupinación. A nivel de esta imagen que se observa, podemos ver los orígenes de algunos músculos que se van dando origen a nivel de los extensores del brazo, sus orígenes de los extensores a nivel de la articulación de muñeca. A ver acá. Aquí también es importante saber las inervaciones. A nivel del miembro superior encontramos el plexo braquial que se origina a nivel de las cervicales, ¿no es cierto? El plexo braquial es un nervio principal de la cual va a dar sus ramificaciones al nervio circunflejo, músculo cutáneo,
el nervio radial, el nervio cubital y el nervio medial. Dependiendo su zona de inervación, van a inervar distintas cadenas musculares. Y también si hay un daño a nivel de la rama principal del nervio radial, va a afectar los músculos que las van a inervar. Entonces, aquí podemos ver la inervación del nervio radial que se encuentra en la zona dorsal a nivel del antebrazo. A ver, acá. Aquí podemos ver lo que es el nervio mediano que pasa cerca de lo que es el trabéculo del nervio mediano que pasa por la fosita a nivel de la articulación de muñeca. Entonces, observando eso, vamos a ir viendo qué afecta. Para hacer lo que es una rehabilitación adecuada, se tiene que tener en cuenta la biomecánica, el rango de movimiento, los orígenes y las inserciones de los músculos, para de esa forma analizar. A ver, acá. Les voy a mostrar un video para complementar. Acá. ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, se escucha, Luis. Ah, ya, pensé que se había ido la señal, no me escuchaba. Perdón, van a disculpar. Acá. Van a disculpar. Hoy día está un poco rara la señal. Acá. Aquí van a ir viendo a nivel de la biomecánica lo que es del codo, ¿ya? Lo que les decía. Es auxiliar docente de la cátedra, armamos esta presentación en la cual el movimiento, la descripción de los movimientos de flexo-extensión del codo y la descripción de los movimientos de pronosupinación. Bien, siempre que nosotros hablemos de la biomecánica que se desarrolla en torno a una determinada articulación, tenemos que hacernos dos preguntas principales, como para ordenarnos un poco en cuanto a lo que vamos a estudiar y en cuanto a lo que vamos a decir del movimiento que se realiza en esa articulación. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué estructuras participan en la génesis de ese movimiento que estamos queriendo estudiar? En cuanto a estructuras, nos referimos específicamente a huesos, a digamos la articulación, o sea, la clasificación, si se quiere, de la articulación que participa en la génesis de ese movimiento, ¿sí? En los músculos motores que van a permitir la generación del movimiento, así como también podemos desglosarlo un poco más e ir a la inervación de los músculos que van a generar este movimiento, ¿sí? A cuáles van a ser las limitaciones de los movimientos. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es de qué forma estas estructuras participan en la génesis de un determinado movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo qué papel cumplen esas estructuras en la génesis del movimiento? Bien, en cuanto a lo que comprende la flexo-extensión del codo, vamos a ver que tanto los movimientos de flexión como los movimientos de extensión del codo son movimientos que se realizan en un plano sagital y a lo largo o alrededor de un eje transversal, también conocido como eje lateral. En esta imagen vamos a ver que esta imagen es una vista anterior de una articulación de codo, donde encontramos hacia superior el húmero, hacia inferior los dos huesos del antebrazo, hacia lateral el radio y hacia medial el cúbito, y vamos a ver que en la génesis de los movimientos de flexo-extensión participan principalmente dos articulaciones que son la articulación húmero-radial, ¿sí? Que forma parte de la articulación del codo y comprende la unión o la articulación justamente del cóndilo humeral, ¿sí? Con la cabeza del radio, que vamos a ver que la cabeza del radio presenta dos superficies, una superficie cóncava en su parte superior, que es la cúpula radial, que está... A nivel de la articulación de lo que es codo, les dije que hay lo que es la articulación húmero-cubital
que es una articulación troclear, ¿no es cierto? Y la articulación húmero-radial sería la articulación condil. Para que se anoten, por favor. Si tienen lápiz a mano, un cuadernito, para que se vayan anotando, o en el mismo celular, en anotes creo que tienen un sistema. Van a poner a nivel de la articulación de codo, van a poner tipos de articulación, articulación húmero-cubital, lo que es la articulación troclear, y a nivel de la articulación radio-humeral o húmero-radial, que es una articulación condil. Y la articulación radiocubital superior, que es una articulación trocoides. ¿Se anotaron, chicos? Chicos, ¿me Sí, escuchan? Lice. ¿Se anotaron, por favor? Recalco. De nuevo, Lisa, por favor. Articulación de codo van a poner, o articulación húmero-cubital. Es una articulación troclear. La articulación húmero-radial o radio-humeral es una articulación condiliar. La articulación radiocubital proximal o radiocubital superior es una articulación trocoides. Articulación radiocubital superior o cúbito radial es una articulación trocoides. ¿Se anotaron? Sí, Lice. Ya. Van a anotarse eso. Medios de unión van a anotar, por favor. Medios de unión. Ligamento anterior. Medios de unión. Ligamento anterior, coma. Ligamento posterior, coma. Ligamento lateral interno. Ligamento lateral externo, coma, cápsula articular. Medios de unión, ligamento anterior, coma, ligamento posterior, coma, ligamento lateral externo, ligamento lateral interno, y cápsula articular. Punto aparte, van a poner huesos que participan. Huesos que participan. El extremo inferior del húmero, el extremo inferior del húmero, el extremo superior del cúbito, el extremo superior del cúbito, el extremo superior del radio, el extremo superior del radio, huesos que participan, el extremo inferior del húmero, como el extremo superior del cúbito y el extremo superior del radio. ¿Se anotaron? ¿Se anotaron, chicos? Sí, Lice. Ya, continuamos con el video. Van a disculpar.
así, digamos, orientada para lograr recibir al cóndilo humeral, y después presenta todo su reborde o su circunferencia que participa en la articulación radiocubital proximal. La otra articulación que pertenece, digamos, o participa en la generación de los movimientos de flexo-extensión es la articulación húmero-cubital, que la articulación húmero-cubital comprende, ¿sí?, la articulación de la tróclea humeral con la fosa troclear, ¿sí?, o la cavidad troclear del cúbito. De esta manera vamos a ver que estas dos articulaciones componen la articulación del codo, porque vamos a ver que la articulación del codo es una articulación compuesta que está formada por tres huesos, el radiocúbito y el húmero, pero fisiológicamente se pueden distinguir tres articulaciones, o funcionalmente se pueden distinguir tres articulaciones dentro de esta articulación compuesta. La articulación húmero radial y la húmero cubital, que participan en los movimientos de